Ahora bien, ya conocemos la variación de presión admisible que es posible tener en el lateral y la variación de presión admisible en la tubería que alimenta los laterales, que denominamos en este caso tubería terciaria, que es la suma de 1,8 metros de columna de agua más 1,8 metros de columna de agua nos da 3,6 metros de columna de agua, que es la variación de presión admisible en la subunidad. Entonces ahora lo que nos resta es ir a chequear nuestras 4 hectáreas para ver cómo podemos distribuir nuestras 5 subunidades para que se cumplan estos criterios y la uniformidad sea a lo menos el 90%. Entonces esta hoja que está acá muestra un poco ese cálculo. Entonces aquí está el ejemplo que estamos intentando seguir, que tiene que ver con, vamos a desplazar esto un poco hacia la derecha para no confundirnos, que tiene que ver con regar 4 hectáreas. Entonces supongamos que estas 4 hectáreas, perdón, 2 hectáreas. Estas 2 hectáreas tienen un ancho de 100 metros y un largo de 200 metros. Recordemos que cada una de las subunidades debe tener una superficie de 4.000 metros cuadrados, es decir, podría ser 100 metros por 40 metros de ancho, ¿verdad? 100 metros por 40 metros de ancho, 100 metros por 40 metros de ancho. O en esta otra área probablemente me acomodaría mucho mejor 50 metros por 80. Entonces este es como el primer approach, la primera idea de cómo quizás podemos trabajar en el proyecto. Entonces aquí estaría la caseta con la fuente de agua y se bombearía agua a cada una de estas subunidades. Idealmente, ¿verdad? Es tratar de hacer hileras lo más largo posible. ¿Dentro de qué? Dentro de la variación de presión admisible del lateral, así no se cortan tanto las hileras. Entonces lo primero es calcular la pérdida de carga en el lateral y esa diferencia de presión admisible. Eso es lo que está en esta hoja, aquí. Entonces, básicamente esto lo hemos visto ya, ¿verdad? El material en este caso es de polietileno. El coeficiente C de qué ecuación? De Hazen-Williams es 140. En este caso el número de laterales por hilera es 1. También es frecuente en arándanos que sean 2. El número de emisores por planta son 2. Recuerden que un emisor de 2,2 litros hora. El diámetro externo también es una información que está en el catálogo. Si lo vemos acá, el diámetro externo es 15,8 y el interno es 13,8. Eh, entonces es 13,8 y 15,5. ¿Verdad? 15,5 estaba un poco abajo. 15,5, ¿verdad? Este era 15,8, pero estábamos trabajando con esta tubería de abajo. Bien, el caudal es 2,2, la presión nominal del emisor es 10 metros de columna de agua o un bar y la distancia media entre emisores es medio metro. Entonces aquí está calculado eh, o está realizado el cálculo para cada uno de los laterales de cada una de estas subunidades. Es decir, en S1 calculamos un lateral, en S2 calculamos otro lateral y así sucesivamente. Entonces comprobamos que la diferencia de presión entre la entrada del lateral y el final del lateral eh, está de acuerdo a la presión o el diferencial de presión admisible. Esa es más o menos la lógica. Entonces aquí normalmente es común que para cada uno de los sectores a lo menos se informen un par de laterales. Entonces, en el fondo quizás este lateral aquí es el que estamos informando y también informamos el último lateral. No siempre el caso es que las unidades sean tan cuadraditas como esta, ¿verdad? Si el potrero este tuviera un borde no tan recto, digamos, y fuera cambiando el largo de los laterales, podríamos informar el más largo y el más corto, o el más largo lo comparamos con otro más corto que esté en contrapendiente, que también podría ser ese el lateral que esté restringiendo la subunidad. Entonces básicamente que hay, ¿verdad? Para cada sector hay dos laterales que se informan. Pues esa es la razón por la cual aquí hay, ¿verdad? 10 laterales de izquierda a derecha. Entonces está la longitud de los laterales. Aquí puse 100 metros pensando que, ¿verdad? Quiero un lateral de
100 metros de largo para estos primeros tres subunidades y 80 metros para las últimas dos. Entonces las últimas dos por eso tiene 80 metros de largo. Luego hay que considerar la diferencia de cota, ¿verdad? Para el cálculo, y básicamente esta columna aquí lo que intenta hacer es incluir la diferencia de cota. Luego lo que está a la derecha es lo ecuaciones que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces la pendiente no es nada más que dividir la diferencia de cota por el largo. El caudal del lateral, ¿cuál va a ser el caudal del lateral? Va a ser básicamente esta distancia dividido por la distancia entre emisores por el caudal de los emisores, ¿verdad? Si yo pongo aquí 22 metros, ¿verdad? 22 metros, aquí me da 0,1 metro cúbico por hora. Entonces, o si pongo la distancia que yo quiero, si pongo 50 metros, ¿verdad? 50 metros dividido por 0,5 son 100 goteros, ¿verdad? Y 100 goteros por 2,2 son 220 goteros, entonces 0,22 metros cúbicos hora. No es nada más que eso. La velocidad también hemos aprendido en los videos anteriores cómo calcular la velocidad en una tubería. Este es un dato que a mí me gusta siempre poner acá. Esto es pérdida de carga. Esto, si se fijan, la ecuación es Hazen-Williams, que depende del coeficiente C, del diámetro interno, ¿verdad? Y el caudal que estamos hablando. Está todo aquí considerado, ¿verdad? Entonces esto está en metros por metro. El factor de salida múltiple, otra vez, es la ecuación que ya también hemos visto. Factor de salida múltiple que depende del número de salidas múltiples. Si disminuyo aquí, ¿verdad? Este número aumenta. Si pongo, no sé, qué sé yo, 13 metros, ¿verdad? Este número aumenta. Si pongo 2 metros, ¿verdad? Si pongo 1 metro, o si pongo 0,5. Entonces el factor de salida múltiple es 1, ¿verdad? Porque es una sola salida. Luego están las pérdidas de carga totales, que es la multiplicación de este factor por este y por este, ¿verdad? Entonces está multiplicado la longitud, las pérdidas de carga en metro por el factor de salida múltiple. Luego está la suma, ¿verdad? De esto más la diferencia de cota. Perdón, vamos a retroceder aquí, ¿verdad? Y luego está la presión de entrada, la presión al final del lateral y el diferencial de presión. Entonces, perdón, es que se me corre un poco. La presión de entrada, que en el fondo es aquí, ¿verdad? La presión al final, que está acá, y el diferencial de presión, que es la diferencia de presión que hay entre la entrada y la salida, que es la que debo comparar con esta que está aquí en el cálculo de variación de presión permisible en la subunidad. Entonces, en este caso, ¿verdad? Con los largos que hemos ingresado y los cálculos que hemos hecho utilizando las ecuaciones que ustedes ya conocen, ¿verdad? En esta planilla. También cuando hicimos el cálculo en riego por aspersión, calculamos velocidad, ¿verdad? Calculamos pérdida de carga de Hazen-Williams, ocupamos salidas múltiples, ¿verdad? Y calculamos la presión de entrada y la presión al final de un lateral, en ese caso era aspersión, pero en este caso es goteo, es exactamente lo mismo. Y aquí está informado, ¿verdad? Dos laterales por su unidad porque en el fondo voy chequeando siempre condiciones críticas de trabajo en la subunidad. Esto también lo puedo, ¿verdad? Imprimir, ¿verdad? Y adjuntarlo a un proyecto, al informe del proyecto, lo cual el revisor también va a agradecer ir chequeando que todas estas cuentas estén correctas. Entonces aquí si vemos la diferencia de presión para los primeros laterales son 3 metros, 3,5, 2,5 y 1,3, y nuestra variación era, la permisible era 1,8 metros. Entonces aquí claramente nos sobrepasamos
esa variación de presión admisible para esas condiciones, entonces no podríamos tener laterales de 100 metros para esas condiciones. No podríamos tener esa longitud. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para bajar esto deberíamos bajar las pérdidas de carga, ¿verdad? Entonces, una opción es aumentar el diámetro de la tubería que lleva el diámetro del lateral o acortando el largo del lateral, ¿verdad? Entonces, claramente aquí aparentemente la mejor idea sería cortar el largo a la mitad y alimentar los laterales por una posición intermedia, que es justo en la mitad. Entonces los laterales nos quedarían de 50 metros. Entonces si volvemos aquí a 50 metros, en 50 metros la variación de presión es menor a 1,36, ¿verdad? Lo cual cumple el criterio, entonces quedaría esa condición. Recuerden que hay que considerar el plano topográfico, la diferencia de cota entre la entrada y la salida del lateral, por eso está, ¿verdad? Esta diferencia de cota. Entonces esto si cambio el largo igual va a cambiar, si antes entre 100 metros la diferencia de cota era medio metro, probablemente ahora es 0,25, ¿verdad? Entonces es un dato que hay que cambiar para que un cálculo como este en una planilla como este eh, también no tenga errores. Entonces así nos pasaríamos de una condición como esta a otra condición que también la dibujamos ya para este ejemplo. Ups. Entonces la dibujamos acá. La matriz ahora, ¿verdad? Iría por acá. Estas tuberías terciarias que alimentan los laterales estarían ubicadas aquí en el centro, entonces el lateral sería de 50 metros, que una sola tubería, ¿verdad? Que sale el agua y la distribuye hacia la izquierda y a la derecha con una T. Entonces en ese caso tendríamos que a lo menos estas tres unidades, la 1, la 2, la 3, cumplen el criterio de variación de presión admisible. Si vemos la 4 y la 5, ¿verdad? Con 80 metros, eh, con 80 metros la diferencia de presión es 1,37 y también es posible entonces cumplir el criterio. Entonces es posible dejarla tal cual como aparece ahí, no es necesario alimentarlo aquí al medio otra vez. Entonces pareciera que es una posición que nos acomoda tanto para la instalación como para el funcionamiento. Luego nos resta, ¿verdad? Ya hemos calculado el lateral. En la unidad tenemos que ver la tubería terciaria. Entonces aquí más abajo está nuevamente lo mismo. El valor en este caso es una tubería de PVC, clase 6. El coeficiente C es del PVC 150. Vamos a probar con una tubería de 50 milímetros. El caudal en la tubería está dado por este caudal está dado por el caudal que calculamos acá, ¿verdad? Que es el caudal promedio de los sectores. Y la distancia entre laterales es 3 metros. ¿Por qué es 3 metros? Porque el marco era de 3 por 1, ¿verdad? El marco era de 3 por 1, entonces la distancia entre es 3 metros. Así podemos calcular la secundaria para cada uno de nuestros sectores, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5. Entonces el largo de los primeros 3 es 40 metros, ¿verdad? 40 metros, este largo 40, 40, 40 y este es 50 y 50. Entonces, por eso aparece aquí 40, 40 y aquí también podemos agregar la diferencia de cuota. Aquí se puede calcular la pendiente, el caudal, ¿verdad? Que está asociado, la velocidad de esa tubería, las pérdidas de carga nuevamente con Hazen-Williams, las pérdidas de carga, el factor de salidas múltiples, las pérdidas de carga totales y las pérdidas en la tubería terciaria que suma las pérdidas de cargas totales más la diferencia de cota. Entonces, si con esta tubería de 50 milímetros para ese largo
y con esa salida tenemos 0,3 metros de pérdida de carga. Entonces, estamos perfectos, ¿verdad? Si aumentamos esto a 63 milímetros, y ojo que hay que corregir aquí el espesor, ¿verdad? Si aumentamos a 63 milímetros, eso obviamente si aumento el diámetro, baja las pérdidas. Eh, si dejamos en 40 milímetros, ¿verdad? Ya nos acercamos a el límite que era 1,8, ¿verdad? Entonces podemos poner, no sé, a lo mejor 32 milímetros y ya con una tubería de 1 pulgada no es posible cumplir el requerimiento. Entonces probablemente la tubería que nos acomoda es una tubería de 40 milímetros que tiene una pérdida de 1 metro, que está dentro de los rangos de la variación de presión admisible. Entonces aquí podríamos, ¿verdad? Instalar una tubería de 40 milímetros para alimentar los laterales. Hay instaladores que no les gusta la tubería de 32 milímetros, puesto que 32 milímetros es un poco complicado conectar la tubería de PVC con la tubería de polietileno. Para conectar la tubería de PVC con la tubería de polietileno se ocupa una pieza que denomina grommet, y este grommet en un diámetro de 32 milímetros hay algunos instaladores que no les gusta mucho instalarlo, puesto que el diámetro es muy pequeño y el grommet, al hacer la perforación normal, a veces se tiende a romper en esa unión, entonces complica un poco la instalación. Además que una tubería de 40 milímetros versus una de 32 milímetros no es una gran diferencia en dinero al considerar los pocos metros que están involucrados en esta instalación, ¿verdad? Entonces la tubería de 40 milímetros es la tubería que está aquí dibujada en color verde, ¿verdad? Y la tubería en color naranjo es la tubería de polietileno, la que lleva los emisores, ¿verdad? Integrados. Entonces es una tubería que ya compramos y es de polietileno. La tubería en color verde es la tubería que va bajo tierra, ¿verdad? Entonces, luego de calcular la tubería lateral y esta secundaria, podemos calcular, si recuerden que la subunidad 1 va a regar al mismo tiempo, luego la subunidad 2 al mismo tiempo, luego la subunidad 3 al mismo tiempo, y así sucesivamente 4 y 5. ¿Cuánto tiempo va a regar la 1? Aquí lo calculamos y dijimos que el tiempo de riego era de 3,66 horas, o sea, vamos a regar 3,66 horas aquí, 3,66 horas en el sector 2 y así sucesivamente. Entonces podemos calcular la pérdida de carga que hay en esta tubería que alimenta el sector 1. También esta pérdida de carga cuando alimente el sector 2. Y luego también esta tubería cuando alimente el sector 3. Porque no es lo mismo cuando funciona la primera sector que cuando funciona el último sector, ¿verdad? El último sector tiene una matriz mucho más larga que el sector 1. Entonces básicamente aquí está calculado en un tercer grupo la tubería matriz, ¿verdad? Entonces PVC, clase 4 o clase 6, dependiendo de lo que queramos calcular, clase 6 normalmente, el coeficiente C del PVC, diámetro externo 40 milímetros o 50 milímetros, aquí tenemos que elegir de acuerdo al criterio que seleccionemos. El caudal, ¿verdad? El caudal que va a transmitir esa tubería es siempre el mismo, puesto que los sectores son iguales. Entonces, otra vez hay un cálculo separado por cada sector. Entonces, para la tubería matriz del sector 1, el largo serían, si vemos aquí, el largo serían 100 metros, ¿verdad? Para el sector 2 serían 140, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces este sería 100 metros, para este serían 140, para el tercero serían 180, eh, para el cuarto serían 220 y para el quinto serían 220, ¿verdad? Porque alimentamos justo ahí el cuarto y el sector número 5. Número 5. Entonces tenemos los largos y diferencia cuota desde el espejo de agua hasta esos puntos, podemos incluirlo en
en esta parte, digamos, del cálculo. Tenemos pendiente otra vez, el caudal, la velocidad, ¿verdad? Las pérdidas de carga con Hazen-Williams, las pérdidas de carga totales y las pérdidas en la matriz considerando la diferencia de cota. Entonces, una forma ordenada de ir calculando la pérdida de carga que va a tener la tubería matriz para cada una de las subunidades. ¿Y cuál es el criterio aquí? Recuerden que el criterio que utilizamos inicialmente era el de la velocidad. Entonces, si que este número no sobrepasara los 2,2, 2,3 metros por segundo. Si tenemos una tubería de 40 milímetros, estamos en el rango. Si tenemos una tubería de 32 milímetros, estamos un poco altos. Entonces, ¿verdad? Probablemente conviene seguir con esta tubería de 40 milímetros que teníamos inicialmente aquí en la tubería que alimenta los laterales. Otro procedimiento para calcular esta tubería matriz es utilizando el diámetro óptimo económico, y quizá en ese cálculo una tubería de 50 milímetros resulte la elegida. Aquí vamos a tener este de 40 milímetros, ya que la velocidad se mantiene en rango aceptable. Entonces ya tenemos la pérdida de carga en la matriz, ¿verdad? En la tubería que alimenta los laterales para cada una de las unidades, y para la presión de entrada en los laterales. Entonces podemos calcular, como en el caso de aspersión, la altura dinámica total. ¿Qué es lo que era la altura dinámica total? La altura dinámica total era la suma de, ¿verdad?, la presión de entrada en el lateral más las pérdidas de carga en el secundario, pérdida de carga en la matriz, más pérdidas por singularidades, más pérdida de carga en el filtro en este caso, más pérdidas en el fertirriego. Entonces la suma de todas estas componentes hace la altura dinámica total. Y como estas componentes son diferentes dependiendo de cada una de las subunidades de riego, obviamente hay diferentes alturas dinámicas total para las 5 subunidades de riego. Entonces este valor de presión de entrada crítico del lateral 1 está ligado, ¿verdad?, a la presión de entrada de este lateral. En cambio la del quinto, ¿verdad?, está ligado a la presión de entrada del lateral asociado al sector número 5. La pérdida de carga en la tubería secundaria, ¿verdad? Esto está asociado al sector 1, y aquí no está nada más que repetido, ¿verdad?, ese número. En la matriz para el sector 1, en la matriz para el sector 3, en la matriz para el sector 5. Luego, pérdidas de carga singulares. Hicimos un video, ¿verdad?, de cómo determinar las pérdidas de carga singulares. En este caso anotamos un número bien bajo. Pérdida de carga en el filtro. Hemos visto también un video de los filtros que hay y cuáles son las pérdidas de carga que están involucradas en los filtros. En este caso agregamos también el fertirriego para obtener esta altura dinámica total. Existen algunos diseñadores que también agregan aquí un factor de seguridad, y por seguridad a veces agregan 2 o 3 metros de columna de agua por cualquier variación que exista, por ejemplo, en la fuente de agua. Si baja un poco el nivel freático, este exceso, digamos, por seguridad puede proteger un poco el sistema de esa condición. O si el fertirriego resulta ser un poco más con mayor pérdida de carga, o si cuando los filtros están demasiado sucios o no se limpian, existe un grado de seguridad que permite aumentar esta altura dinámica total. Entonces, con esta altura dinámica total, ¿verdad?, con esta altura dinámica total y el caudal que está ahí, o el caudal que lo tenemos acá, ¿verdad?, podemos seleccionar la bomba que necesaria para nuestro sistema. Obviamente en este caso el sector que resultó ser el determinante o el crítico para el dimensionamiento de la bomba resultó ser el quinto, ¿verdad?, que tiene mayor altura dinámica total. Era de esperarse esto, puesto que era el sector que estaba ubicado en una posición más lejana, ¿verdad?, de la caseta. Entonces la energía se pierde en una
en el transporte del agua a una mayor distancia. Por eso esta subunidad es la que resulta ser la subunidad más crítica. Entonces, básicamente, esta parte, digamos, del diseño es muy similar al diseño por aspersión. Eh, lo que utilizamos fue este método para calcular la variación de presión admisible, lo cual nos permitió con Hazen-Williams y el factor de salida múltiple calcular las pérdidas en el secundario, en el lateral, ¿verdad? Y en la tubería matriz. Y luego, considerando los otros componentes, hacer la cuenta de la altura dinámica total para todo mi proyecto de riego por goteo. Entonces, hasta el momento tenemos determinadas las tuberías, ¿verdad? Sus largos y los diámetros requeridos para después hacer el listado de material. Entonces, hasta el minuto ya hemos como seleccionado las tuberías que cumplen nuestros criterios de diseño. Muchas gracias.